que tengan tiempo todos de entrar, ¿vale? ¿Me escuchan bien ahí todos? Sí, doctora. Perfecto. Entonces vamos a ver. El cuadro clínico de los trastornos motores, sobre todo es de disfagia. Como ven, puede haber algunos datos que son más bien típicos de reflujo, pero que pueden asociarse también a los trastornos motores, como la regurgitación y la pirosis, además del dolor torácico. El dolor torácico se puede relacionar con etapas tempranas de un trastorno motor del esófago, así que aunque ya sabemos que el dolor torácico, que no es del corazón, la primera causa es reflujo, podríamos decir que la segunda causa, después de haber descartado reflujo, tendríamos que descartar trastornos motores del esófago. En cuanto a la disfagia, es la sensación de que el alimento se atora y los pacientes la pueden referir a nivel de la garganta, que se asocia a falta de aire y tos, y a eso le llamamos disfagia alta, y más bien es sugestiva de trastornos motores, pero de la laringe, ¿ok? De la coordinación de la deglución, como puede ser en un paciente con un deterioro neurológico, intubación prolongada, miastenia gravis, un Guillain-Barré, alguna otra enfermedad, sobre todo neurológicas, que cause debilidad de los músculos que se asocian a la deglución, pero a nivel superior. Y la disfagia, cuando se encuentra, los pacientes la refieren que los alimentos se atoran detrás del esternón, cerca de la boca del estómago, que tienen que hacer de repente maniobras como tomar mucho líquido con gas, a veces toman cerveza, que tienen que darse golpes en el pecho para que termine de pasar el alimento, ahí es cuando hablaríamos de que la disfagia es baja, ¿no? Y la disfagia baja, que está dentro del tórax o retroesternal, es una disfagia que sí es esofágica. Y de ahí el siguiente paso para hablar de la disfagia con nuestro paciente es preguntarle si esa disfagia, ¿cuándo empezó? Si empezó recientemente o si es una disfagia que él tiene de toda la vida. Si al principio no podía tragar cosas sólidas como carne, tamales, pan, y con el tiempo ya tampoco podía tragar cosas líquidas. Ese es el que más dato de alarma nos va a dar. ¿Se acuerdan que la disfagia, si se presentaba en un paciente con historia de reflujo, era un dato de alarma y nos hacía pensar en cáncer de esófago? Esta disfagia, que es primero a sólidos y luego a líquidos, nos habla de que hay algo creciendo dentro del esófago que va obstruyendo poco a poco el 100% de la luz del tubito del esófago, ¿ok? Por otro lado, en los trastornos motores del esófago, la disfagia más bien es intermitente, unos días les da, otros días no les da tanto como para un chocomil, un vaso de leche, agua, como para un tamal, pescado, tortilla. No es algo en lo que el paciente tenga como un diámetro y que esté obstruido y que haya ciertas cosas que sí pasan, sino que más bien a veces hay una contracción del esófago y esa contracción del esófago nos genera el atrapamiento del alimento y por eso nos da la disfagia, ¿ok? Cuando abordamos la disfagia, entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer ahorita que estamos viendo gastro es si es el esófago el problema, ¿no? Ya quedamos que si es retroesternal, que si los pacientes la refieren cerca de la boca del estómago, ahí es cuando vamos a pensar que es del esófago. Y para abordar esta disfagia nos van a servir tanto los estudios de imagen, por ejemplo, los estudios de trago de bario, estudios endoscópicos, y el método diagnóstico es la manometría de alta resolución. Este es un estudio que se va a pedir además de cuando los pacientes tienen disfagia, en el contexto de pacientes que tienen enfermedad por reflujo que no respondieron a la cirugía, pacientes que tienen un dolor torácico que ya sabemos que no es el corazón, para ver si no es un trastorno motor, antes de una cirugía antirreflujo, para ver que su esófago se mueva lo suficiente como para tolerar la cirugía, y en personas que tienen una disfagia que no es obstructiva. Ya tenemos una endoscopía y una radiografía normal y queremos saber por qué el paciente siente que se atoran los alimentos si parece que todo está normal. Entonces, la manometría, aunque es el diagnóstico de elección de los trastornos motores del esófago, en realidad sería como el tercer paso para el abordaje de la disfagia. Ahora, este es un cuadrito, ¿se acuerdan que así como había un consenso de Montreal para reflujo, donde se hicieron las definiciones y todo, hay un consenso de Chicago
que ha sucedido 4 veces. El más reciente es la versión 4, en el que se ha definido a los trastornos del esófago, se ha definido la manometría y cómo es que ésta debe evaluarse. Ahora, el primer paso que hacen en este consenso, que es lo que más nos va a ayudar, es dividir a los trastornos motores del esófago en un grupo que es obstrucción del tracto de salida, o sea, la puertita que hay entre el esófago y el estómago está tapada. Y en el otro lado tenemos los que son alteraciones de la peristalsis, o sea que todo el cuerpo del esófago o se mueve muy duro y entonces tenemos esófagos hipercontráctiles, o se mueve y se aprieta de repente y tenemos espasmos esofágicos difusos, o se mueve menos de lo normal y ahí vamos a decir que es una motilidad inefectiva, o que de plano no se mueve casi nada y ahí vamos a decir una motilidad o contractilidad ausente. Ese no es necesario que se lo aprendan, solo que se aprendan que los trastornos se dividen en dos, en los que no se puede pasar, que es obstrucción del tracto de salida, como acalasia, y los que son trastornos de la peristalsis, como la contractilidad ausente o el hipercontráctil. El trastorno que necesito yo que sí sepan un poco más profundo es la acalasia. Este es el trastorno que preguntan en el ENARM. Hay muchos pacientes en México que tienen acalasia y que tardan muchísimo tiempo para recibir el diagnóstico, y por eso es que es importante saberlo. Es una alteración del movimiento del esófago en la que el esófago ya no se mueve, pero además el dato característico de acalasia es que está tapada la puertita entre el esófago y el estómago, que es disfunción del esfínter esofágico inferior, en el que este esfínter es incapaz de abrirse después de una deglución. Entonces el paciente toma líquido o toma sólidos o toma gelatina y el esfínter esofágico inferior no tiene la capacidad de abrirse para dejar pasar esa gelatina, pan, agua hacia el estómago. Y es entonces que el paciente tiene las molestias de sensación de que se atoran los alimentos, dolor torácico, puede tener regurgitación de ese alimento que está sin digerir, etcétera, ¿no? Fisiopatológicamente, ¿qué pasa en la calasia? Las neuronas ganglionares que relajan el esfínter esofágico inferior están muertas. ¿Por qué se murieron? La sospecha es que se mueran por una enfermedad autoinmune en la que personas que han tenido infecciones por virus herpes tipo 1, el virus herpes tenga algún antígeno que se parezca a antígenos que presentan esas células ganglionares, se pegue a ellas, las destruya y esto nos deja con un cuadro clínico de falta de relajación que a la larga nos va a generar que también las neuronas que aprietan se mueran. ¿Ok? Este es un cuadrito de la revista Nature en el que clasifican a los pacientes con acalasia. Está bonito y se los puse para que puedan quedarse muy claros con el concepto de que al principio, cuando el paciente está normal, el plexo mientérico o el plexo que relaja y que mueve están normales. Luego tenemos que cuando empieza la acalasia en etapas tempranas hay inflamación y tenemos menos neuronas, ¿no? Aquí está mucho menos denso en este lado. Y en etapas avanzadas de acalasia vemos que hay una pérdida muy importante del plexo miotérico y también hay mucha destrucción de las células ganglionares. Entonces vamos a terminar teniendo eso que llamábamos aquí agangliosis, que es como perder las neuronas de esa región. Epidemiológicamente le puede pasar igual a hombres y a mujeres. La edad en la que más sucede es de los 30 a los 50 años y los pacientes tardan mínimo 2 años para llegar al diagnóstico, pero pueden tardar tanto como 10 o 15 años, ¿ok? Entonces es importante sospecharlo porque en esos 10 o 15 años los pacientes ya vieron un montón de doctores y no han dado ninguna solución, ¿vale? En el cuadro clínico de la acalasia específicamente, tenemos que la disfagia va a ser a sólidos y a líquidos al mismo tiempo, que va a haber un dolor retroesternal, o sea, detrás del esternón en el pecho, que podrían tener regurgitación, porque quedamos que si está cerrada, como se ve en esta imagen, la puertita del esófago al estómago, pues aquí se almacenan los alimentos, vienen con saliva, acuérdense que la saliva tiene amilasa y lipasa salival, entonces se pueden descomponer un poco los alimentos, sobre todo carbohidratos, y que haya regurgitación de alimentos a medio digerir, que se parece mucho a la regurgitación de reflujo, ¿no? Entonces esa puede ser un diagnóstico que nos
haga un poco de confusión, ¿de acuerdo? Pero la clave aquí es que los pacientes van a tener disfagia que empezó al mismo tiempo, un día no podían comer pan y al día siguiente no podían tomar líquidos y al día siguiente líquidos sí, pero pan no, etcétera, ¿no? Se presenta esa afección al mismo tiempo. Para el diagnóstico de acalasia, vamos a necesitar hacer, en primer lugar, un estudio varitado, que es el trago de bario, en el que le van a dar a los pacientes un vasito con bario. A veces a ese vasito con bario se le pueden poner como un Alka-Seltzer o algunas pastillas que crean burbujas para hacer algo que se llama doble contraste. Y el estudio del trago de bario es un estudio que, aunque es sencillo, en el que solo se necesita un aparato para radiografías, el trago de bario, o sea, el vasito con bario y que el paciente coopere para algunas posiciones, es un estudio que se hace cronometrado. O sea, que vamos a pedirle primero al paciente que pase los líquidos. Y vamos a tomar fotos de la garganta, del cuello, laterales, le vamos a decir que se acueste del lado izquierdo, del lado derecho, enfrente, atrás, y tomamos ahí radiografías. Lo mismo a nivel del tórax, y lo mismo puede ser si en lugar de ser solamente un trago de bario o una evaluación de esófago, se convierte en una evaluación de todos los intestinos que podría ser. El cuadro típico que nosotros vamos a ver en la radiografía y que podría ser algo, a lo mejor alguna pregunta de examen es cómo se ve la unión entre el esófago y el estómago, que es claramente como esta radiografía. Algo a lo que le llaman pico de pájaro. Vemos que está disminuido el calibre en el tercio distal del esófago, que hay un paso filiforme o un paso así chiquititito y que pasa hacia el estómago. ¿Ok? En esta otra radiografía podemos ver un dato indirecto que es la ausencia de la burbuja gástrica. Aquí tampoco vimos burbuja gástrica. Esta es otra radiografía en la que hay ensanchamiento del mediastino, está bien grandote, y que vemos también que no hay una burbuja gástrica. Eso nos habla de que no está pasando el aire y por lo tanto los alimentos tampoco hacia el estómago. Estos son otros de los casos que podríamos tener, que pacientes que tienen enfermedad muy avanzada tienen esófagos que como han estado mucho tiempo llenos de alimentos, se van a estirar y a dilatar y tenemos esófagos dilatados. Todo esto es el esófago del paciente, casi parece como un colon, ¿no? Y vemos aquí algo muy interesante. El esófago debe verse cuando se toma el medio de contraste así completamente blanco. Y aquí vemos cómo hay unos puntitos negros, unos puntitos blancos, algunas líneas blancas longitudinales. Eso pueden ser defectos de llenados que nos sugieran úlceras o engrosamiento de los pliegues. ¿Por qué podría tener úlceras o engrosamiento de los pliegues? En esta radiografía se ve mucho mejor. Este es un pliegue engrosado, esta es una gran ulcerita. Pues porque los pacientes que tienen acalasia suelen tener con mucha frecuencia infecciones por cándida en el esófago debido a que el alimento se queda ahí almacenado. ¿Ok? Entonces, estos son otros ejemplos de un esófago sigmoideo. Esófago sigmoideo, aquí también. Tenemos por aquí adelante otro ejemplo. Estos son los esófagos dilatados, sigmoideo. Este se ve claramente cómo está, pues como si fuera un colon, ¿no? Incluso parece como un tubo de cañería, perfectamente bien doblado. Esos claramente son estados patológicos y nos hablan de que el paciente seguramente tiene muy mala calidad de vida. Y ese es otro ejemplo de un esófago que está sigmoide. Antes de que hubiera la manometría de alta resolución, que es la que nos ayuda a dividir a los pacientes en el lado izquierdo y en el lado derecho, denme un minutito.
Listo, gracias. Entonces, tenemos la manometría de alta resolución, que es la que nos dividía en el cuadrito inicial a los trastornos en color naranjita, que son los de la obstrucción del tracto de salida, como acalasia, y del lado izquierdo teníamos a los de la motilidad del esófago. Antes de que hubiera esa manometría, que tiene muchos sensores y que puede medir 360 y mucho a lo largo del esófago, existía una manometría convencional que tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, solamente 6 sensores. Con esos 6 sensores se intentaba hacer el diagnóstico del movimiento del esófago. Ahora con la manometría de alta resolución tenemos sensores cada 5 milímetros en el esófago y eso hace que las mediciones sean mucho más correctas. Este cuadrito es para que ustedes se imaginen cómo es que se hace el estudio de la manometría, en el que se coloca una sonda a través de la nariz que llega hasta la unión del esófago y el estómago, que tiene muchos sensores, y se le pide al paciente que haga respiraciones profundas, identificamos las estructuras anatómicas, que dé tragos de 5 mililitros, que dé tragos de 2 mililitros, que esté sentado, que esté acostado, que dé un trago como si fuera un fondo de 200 mililitros. Y esto nos ayuda a que podamos nosotros evaluar de muchas maneras cómo es que se mueve el esófago. Y este es un ejemplo de cómo se ve una manometría. Primero tenemos un momento de adaptación. Lo que se ve color rojo aquí es que tiene mucha presión y lo que se ve azul muy oscuro, como esto de aquí, que tiene muy poca presión. ¿Ok? Entonces, este es el esfínter esofágico superior, que este, si se acuerdan, es uno que controlamos voluntariamente, ¿no? Cuando deglutimos. Y aquí tenemos el esfínter esofágico inferior. En el caso de esta paciente se ve como si fuera un mapita de África, ¿no? En la punta tenemos que es la unión del esófago con la impresión diafragmática, que es la verdadera puerta que tenemos entre el esófago y el estómago, ¿no? Esa es la más competente, más que el esfínter esofágico inferior en sí. Y lo que hacemos en la manometría es decirle al paciente que dé un trago. Vamos a ver cómo la onda peristáltica del esófago va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y que además aquí ya no está verdecito, ¿no? Justo cuando da el trago, aquí ya no está verdecito, se pone un poco más oscurito, más azul. En este se nota un poco más. Aquí también ya no está amarillo, se pone un poco más azul, no está amarillo, se pone un poco más azul, no está amarillo, se pone un poco más azul. Eso nos habla de que la puerta, que es el esfínter esofágico inferior, sí tiene la capacidad de abrirse, ¿ok? Entonces aquí ustedes ven cerrado y luego abierto. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Sí, entonces, ¿por qué es importante que vean cómo son los tragos de la manometría? Porque ese va a ser el diagnóstico de los pacientes, ¿no? Estos son otros ejemplos en los que se ve que se abre el esfínter esofágico superior, luego el esfínter esofágico inferior se abre, la peristalsis del esófago sí va de arriba hacia abajo, un poquito inclinada de izquierda hacia derecha, y vamos a ver aquí que corresponden las estructuras que estamos viendo a estructuras anatómicas y en el mismo software en el que se hace vamos a colocar dónde están las estructuras que estamos viendo. Los conceptos que nos van a servir son muy poquitos. La manometría nos da muchos parámetros, a veces puede ser abrumador, pero los que nos sirven y que ustedes van a buscar en su reporte o en las conclusiones del doctor que les hizo ese estudio, va a ser primero el IRP. El IRP es el que nos habla de qué tanto se puede relajar la puerta entre el esófago y el estómago. Y lo que queremos es que sea muy bajito porque es una medida de presión. Si nos sale alto, quiere decir que está muy apretado, ¿no? Que hay mucha presión. Si nos sale muy bajito el número, quiere decir que está relajado. Lo normal es que sea de 12 o de 15. No es que deba medir de 12 a 15, sino que en unas posiciones o en algunos pacientes 12 puede considerarse normal. Entonces queremos que sea menos de 12. 11, 10, 9 o 8, 7, 6, 5, ¿sale? Con esos valores vamos a saber nosotros que la puertita se abre. Si el valor que tenemos es 19, 20, 40, 100, sabemos que la puerta no se abre y eso nos va a hablar de un IRP anormal, ¿sale? Que es lo que vamos a buscar sobre todo en los pacientes con acalasia. El otro valor que vamos a utilizar es el DCI, que es la
significa integral de contracción distal. Eso solo significa, en realidad, qué tanto se mueve el esófago, qué tanto se contrae. Y vamos a tener que lo normal es de 450 a 8000. Si tenemos menos de 450, pero más de 100 es débil. Si tenemos menos de 100 es fallida. Si tenemos un DCI que es más de 8000, seguramente vamos a estar viendo una manometría con unas manchas rojas oscurísimas. Y vamos a hablar de que más de 8000 es esófago hipercontráctil. Entonces, este es un ejemplito de los pacientes que tienen tipo 2 y tipo 1. Quedamos que lo que define la calasia es que el cuerpo del esófago no se mueve bien, ¿sale? Que hay aperistalsis del esófago y eso puede incluir tragos que son discontinuos, que cuando el paciente traga no baje la deglución normal y abajo haya un apretón. Que cuando el paciente traga no haya continuidad de la onda peristáltica a través del tercio medio o distal del esófago. Y también puede ser que, como no hay continuidad del trago, se contraiga todo el esófago de forma simultánea y se creen estas columnas verdes que son llamadas panpresurización. Entonces, como tipcito, todas las veces que ustedes vean una manometría que es así, unas columnas verdes, van a decir que es una acalasia tipo 2 con panpresurización. Y aquí tenemos los ejemplos con las mediciones, ¿no? Tenemos un IRP de 21 y quedamos que 21 es alto o bajo. Alto. Alto, ¿no? Entonces cumplimos la condición de que cuando se da el trago, la puerta no se abre. Y cumplimos la condición de que no hay peristalsis del esófago. Luego tenemos la condición de que cuando se da el trago, el IRP está en 35, entonces la puerta no se abre. Y tenemos que no se ve una onda peristáltica, entonces tenemos aperistalsis y con las líneas verdes, las columnas verdes, panpresurización, que es típico de acalasia tipo 2. Y en el 3 tenemos un IRP de 40, que ya sabemos que es alto, y tenemos un DSI de 4561. ¿Se acuerdan cuánto dije que era lo normal de DSI? 458.000, ¿no? Sí, exactamente, de 458,000. Entonces, si nosotros nos confiamos y vemos solamente el DSI, vamos a decir que está normal. Pero, como ya sabemos que el trago y la onda peristáltica debe venir de arriba hacia abajo continua, y aquí está un poco interrumpida, vamos a decir que este solo es un espasmo esofágico y por eso, aunque tiene una peristalsis normal, sigue siendo un paciente con acalasia. ¿De acuerdo? La otra cosa que vamos a ver es que cuando el paciente abre la boca y deglute, no se abre la puertita, ¿no? El IRP de 40. Entonces, el diagnóstico real de acalasia debe ser con manometría de alta resolución. Otros estudios me ayudan a sospechar, pero ninguno me lo diagnostica. Lo que vamos a buscar es aperistalsis, panpresurización en la tipo 2 y en la tipo 3, esas contracciones fuertes que nos hablan de espasticidad. A nivel de la endoscopía, como seguramente este va a ser el segundo o a veces el primer estudio que voy a hacer en un paciente con disfagia, vamos a poder encontrar algunos datos tempranos. Esos datos tempranos podrían ser retención de saliva, restos de alimentos, o pueden ser también que a nivel de la puertita de entre el esófago y el estómago haya como una estrellita, así un pequeño asterisco, y que esté muy apretada esa puertita a nivel endoscópico y no se pueda pasar con el endoscopio. O también que cuando pasen con el endoscopio haya un sonido de un pop, de que se está ¿Un empujando, sonido de un desgarrando un qué? poco, Perdón. como un pop, como si se explotara una palomita. Ah, ya. Ajá. Que nos habla de que se está pasando el endoscopio a través de un espacio muy pequeñito. Estos son otros signos que pueden ser tempranos, digamos que saliva, líquidos, signos tardíos que quedamos que la infección de cándida es muy frecuente en estos pacientes y aquí vemos cómo se ven unas cositas blancas, esa es candidiasis esofágica. Y vemos también aquí cómo hay restos de alimentos, en esta foto no se ve tan bien, pero ese era como un gajo de una naranja.
¿Hasta aquí tienen dudas sobre cómo se va a diagnosticar la acalasia? No, doctora. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir al tratamiento. Lo que quisiéramos hacer con el tratamiento es que nuestro paciente pueda comer bien, que no tenga molestias, que no tenga dolor torácico, que el alimento pueda pasar cómodamente desde la boca hasta el estómago. En ese caso, se han intentado dar tratamientos farmacológicos, los cuales no están indicados actualmente. Todos son realmente muy malos y tienen muchos efectos adversos, pero en pacientes en los que no tenemos otra opción terapéutica, se pueden considerar. Como ven aquí, ¿qué tan bien funcionan estos medicamentos para el tratamiento de acalasia? Puede ir desde cero, que es nada, hasta 87% que funciona. ¿De acuerdo? Y esos medicamentos pueden ser nifedipino, isosorbide o sildenafil, que todos van a potenciar al paciente. Dime, Ana Karen. ¿Y de qué depende la eficacia de esos medicamentos, doc? En el caso de acalasia, depende de qué tan sensibles son los pacientes al bloqueo, por ejemplo, con nifedipino, de los canales de calcio y que esto haga que no haya contracción del músculo liso del esófago. Como puedes ver, es algo demasiado complicado como para querer que un medicamento que tiene un efecto sistémico y que causa a propósito hipotensión nos sirva para dar un tratamiento tan localizado. En el tratamiento endoscópico, que es un tratamiento que tiene mejor tasa de respuesta, tenemos varios tipos. Del lado izquierdo tenemos, bueno, les voy a enseñar este primero. Y ahorita nos regresamos al endoscópico. Entonces, el tratamiento de elección de los pacientes que tienen acalasia es el tratamiento quirúrgico, la cirugía laparoscópica. En segundo lugar, cirugías abiertas. El procedimiento quirúrgico se llama miotomía de Heller y se hace así, se hace una cortadita del esófago hasta el estómago de más o menos 10 centímetros, se corta el músculo y entonces aunque el músculo se contraiga, la puerta ya no se puede cerrar completa. Como se queda abierta la puerta, los pacientes aumentan su riesgo de tener reflujo, mucho reflujo y necesitan una cirugía de funduplicatura, como las que son cirugías antirreflujo, y eso los ayuda a tener menos riesgo de tener cáncer de esófago. Las personas que tienen acalasia, independientemente de estar operadas o no, tienen 17 veces más riesgo de tener cáncer de esófago que la población general. Este cáncer de esófago es epidermoide. ¿Ustedes se acuerdan en qué tercio del esófago quedamos que podía dar más frecuentemente el cáncer epidermoide? Está difícil la pregunta. En tercio medio. En el tercio distal es adenocarcinoma. En el tercio medio, epidermoide. El tercio medio es el que se relaciona con fumar, pero también se relaciona con algunas patologías como acalasia. Ahora, los pacientes que, porque tienen una cardiopatía, no se les puede dar tratamiento quirúrgico, pero tampoco médico, o que no tienen dinero para operarse, que son adultos mayores, que tienen alguna enfermedad que les impide poderse operar, son a los que vamos a enviar a tratamiento endoscópico. En el tratamiento endoscópico hay una versión de la misma miotomía, que es endoscópica, y tiene un buen éxito clínico, tanto en el tratamiento quirúrgico como en el endoscópico de la miotomía. Los pacientes duran 10 o 15 años libres de síntomas, pero hay pacientes que podrían no tolerar ese tratamiento o que tienen más riesgo de perforación, por ejemplo, personas que son adultos mayores. A las personas adultos mayores les podemos ofrecer alguno de estos dos tratamientos. Uno es una dilatación con un balón en el que se mete a través de la endoscopía una sondita que tiene un balón y luego ese balón se infla. Cuando se infla el balón se rompen las fibras musculares y eso deja abierta la puerta entre el esófago y el estómago, aumentando también el riesgo de reflujo, ¿no? Igual que en esta miotomía endoscópica hay riesgo de reflujo. Y el otro procedimiento es la aplicación de toxina botulínica, o sea, Botox normal, en el músculo del esfínter esofágico inferior para tratar de relajarlo y hacer que no se pueda mover. Este es el procedimiento que se hace
sobre todo en personas que tienen muy alto riesgo quirúrgico, riesgo de perforación, que no toleran la colocación de los dilatadores, que no toleran la miotomía endoscópica. Se les hace colocación de Botox y los pacientes tienen respuesta. Lo malo es que el Botox tiene que colocar cada 6 meses, entonces cada 6 meses hay que pagar un estudio endoscópico, aditamentos, etcétera. Y que hay un éxito clínico, o sea, le va bien más o menos al 78, casi 79% de los pacientes que se ponen Botox. A las otras personas el Botox no les sirve lo suficiente y hay que moverlos a uno de estos otros tratamientos endoscópicos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? ¿Qué cosas se parecen a la calasia pero no lo son? Una puede ser el espasmo esofágico difuso, que es esas contracciones, que sabemos que este es un trastorno de la peristalsis del esófago, que son contracciones súbitas, que no tienen que ver con nada, pueden tener que ver con la deglución, y en las que se contrae el esófago y ya, da dolor torácico, puede dar disfagia. Si nos confundimos, si no buscamos el IRP, podríamos decir que es lo mismo que la acalasia tipo 3, pero ya quedamos que el IRP en ese está normal y en el de nosotros de acalasia tipo 3 está elevadísimo. Y otro de los diagnósticos diferenciales puede ser la enfermedad de Chagas. No sé si ustedes se acuerdan, pero es una enfermedad infecciosa en la que los pacientes suelen tener esófagomegalia, pueden tener cardiomegalia, entonces tienen esófagos muy dilatados, pueden tener colon muy dilatado y nos puede dar un cuadro clínico el Chagas exactamente igual al de la calasia. La otra cosa es que la razón por la cual en el Chagas los pacientes tienen un megaesófago o un esófago muy dilatado es porque tienen la misma el mismo proceso autoinmune de destruir las neuronas del esófago. Entonces, el Chagas y la calasia son muy parecidos, solo que el Chagas tiene un tratamiento farmacológico y la calasia se debe tratar con cirugía. Y la pseudocalasia van a ser todos los pacientes que tienen síntomas de disfagia, que se parecen a regurgitación, pero que no lo son, como un cáncer de esófago. Para estos son para los pacientes que más nos sirve realizar los estudios de tomografía. ¿Ok? Vamos a descansar 10 minutitos y continuamos con los trastornos de la peristalsis. ¿Tienen alguna duda? Nada, nada. Va. Entonces, unos 10 minutitos o de varios picos, que es lo que se llama esófago de jackhammer o de martilleo. Esto es más frecuente en personas que tienen cirugías de tórax, como un trasplante pulmonar, que tienen obesidad mórbida o que tienen algunas enfermedades autoinmunes que incluyen el esófago, como la esclerosis sistémica. La mitad de los pacientes que tienen este trastorno también tienen enfermedad por reflujo, que se diagnostica mediante pHimetría. Entonces puede ser que el ácido lastimando el esófago pueda modificar cómo se mueve el esófago, sí, pero no hay una cosa segura sobre esto. Podemos tener también pacientes que tienen un esófago que cuando se abre y da el traguito, no hay ninguna contracción, pero vemos aquí abajo que está abierta la puertita, ¿no? El IRP está en 6.8, que está normal, entonces acalasia no es, pero no se mueve nada el esófago. Si el esófago se mueve menos de 100 de DCI, quedamos que vamos a decir que no hay nada. Si se moviera de 450 a 100, vamos a decir que está disminuida. ¿Qué cosas pueden hacer que no se mueva para nada el esófago? Algunas enfermedades autoinmunes, sobre todo, como la escleroderma, en la que el tejido muscular del esófago se reemplaza por un tejido fibrótico, por cicatrices. Puede ser que en lupus, enfermedad por reflujo, en pacientes que tienen algunos antecedentes quirúrgicos, también podría haber estos problemas. Y tenemos otro grupo de trastornos del esófago en los que los pacientes no tienen como tal un problema de que el músculo del esófago se mueva mal o que los nervios estén mal, sino que más bien otros factores externos, por ejemplo, enfermedades sistémicas como hipotiroidismo, no hay las hormonas suficientes para que el esófago tenga la energía de moverse adecuadamente. Algunos procesos infiltrativos, como algunos tipos de cáncer, procesos inflamatorios, como autoinmunes,
Y algunos procesos obstructivos, como estenosis, también pueden causarnos problemas. Y aquí les tengo los 4 más frecuentes que se deberían saber. La escleroderma o la esclerosis sistémica, en la que quedamos que el músculo se inflama y se reemplaza por haces de fibrosis, y eso va a hacer que pues el esófago ya no se pueda mover porque no hay músculo, pero que el problema no sea los nervios que mueven al esófago, sino que no hay esófago que mover, ¿no? Solo es un tubo duro. La diabetes, así como nos puede dar neuropatía en las manos y alterar la sensibilidad, nos puede dar neuropatía visceral y darnos diarrea. También nos puede dar un tipo de neuropatía en el que el esófago se mueva, pero se mueva más despacito, o que tenga aperistalsis, que no se mueva nada. Que eso nos dé los mismos síntomas de disfagia, dolor torácico. Y en estos pacientes, pues el tratamiento es el control de la diabetes. El hipotiroidismo puede ser otra enfermedad que nos haga que el esófago se mueva más despacito y eso nos ocasione síntomas de disfagia, que cuando lo tratamos adecuadamente y llegamos a los niveles que necesitamos, si fue por el hipotiroidismo, los pacientes deberían tener mejoría de los síntomas. Y el otro caso, que es la enfermedad de Chagas, que hablamos de que hay destrucción de los nervios, igual que en acalasia, pero que es una enfermedad infecciosa y podemos tener pacientes que tienen como contracciones sostenidas o relajaciones incompletas del esófago. Para que no se les olvide la enfermedad de Chagas, este es un mapita para que sepan en qué lugares de México da con más frecuencia, sobre todo en la península de Yucatán, en Veracruz y en Jalisco. En el área donde estamos nosotros, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, sucede con mayor frecuencia, pero no es imposible. Y una de las formas en la que nosotros lo podríamos adquirir o nuestros pacientes es a través del banco de sangre, ¿no? A través de una transfusión sanguínea. Hasta 2021 todavía en México se reportaba en los bancos de sangre algunos paquetes que están contaminados con enfermedad de Chagas y que por lo tanto pueden infectar a los pacientes. Por ejemplo, en Puebla, en Tlaxcala, en Chihuahua, en Sonora, en Coahuila, no se hacen pruebas de Chagas de rutina porque no son lugares endémicos. Pero si se va a Puebla a donar sangre a alguien que es de Veracruz y ha estado en contacto con Chagas, posiblemente va a tener un concentrado eritrocitario que sea positivo. Y estas son todos los casos de unidades de sangre estudiadas hasta 2017 en los que sí hay casos de enfermedad de Chagas. Y para finalizar y ver que sí quedó claro la parte de los trastornos motores del esófago, vamos a ver este casito clínico. Entonces, tenemos una mujer de 63 años que no tiene ninguna otra enfermedad, no toma ningún medicamento, que va a consulta con ustedes y les dice que tiene disfagia de 3 años de evolución, tiene también datos de pirosis, regurgitación y mucho dolor torácico. Le hacen a ustedes una endoscopía y en esa endoscopía les reportan que el esófago está normal, sin embargo que ven el cardias, la unión del esófago y el estómago muy apretada, estrellada, que les tocó trabajo pasar al estómago, pero que en el estómago vieron una gastropatía crónica inespecífica, que no les parece que haya algo en la endoscopia que explique los síntomas de disfagia del paciente. Como ustedes ya recibieron esta clase, le piden al paciente en segundo lugar un estudio de manometría para abordar esa disfagia que no es obstructiva y le sale este estudio. En este estudio nos sale un IRP de 43.6 y cuando medimos cómo está la movilidad de este trago, vemos que es un trago de 1346. ¿Me pueden recordar si este DCI, o sea, esa motilidad del esófago, está en un rango normal? Dice 1346. ¿Cuánto es lo normal? De 450 a 8000. Ok, entonces ese parece que sale normal, ¿no? En la medición. El siguiente paso que vamos a ver es cuando el paciente tomó el trago de agua. ¿Se abrió la puerta? No está abierta la puerta, ¿no? Se sigue viendo verde, amarillo, incluso vemos rojo. Cuando buscamos la medición del IRP nos sale 43.6. ¿Ese está alto o bajo? Alto.
alto. Entonces, eso nos lleva a pensar que es posible que sea o un trastorno de la motilidad del esófago o un trastorno de obstrucción del tracto de salida. ¿Quién me dice cuál de los dos? Obstrucción del tracto de salida. ¿Sale? Que el IRP esté anormal nos hace pensar que lo que está mal es la puerta entre el esófago y el estómago. A pesar de que aquí no se ve un trago normal y que no salga la peristalsis normal, ya vimos que el principal problema es la puerta no se abre. En segundo lugar, vamos a ver, aquí vemos como unas columnas verdes, largas, no vemos que la contracción del esófago vaya de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, que formen una onda propulsiva que pueda empujar el alimento, sino que más bien, ¡pum!, se contrae todo el esófago al mismo tiempo. ¿Se acuerdan qué enfermedad es esta o qué enfermedad creen que sea? Podría ¿Pueden ser repetir la otra? como Ajá, nos comentó Acalasia tipo 2 que nos dijo que si veíamos muchas columnas verdes podría ser panpresurización. exactamente. Entonces, lo que nos da el tip de que es acalasia es ver el IRP elevado, ¿no? O sea, 43 está apretadísimo ese esfínter esofágico inferior, no va a pasar nada para abajo. Y para saber qué tipo de acalasia es, nos guiamos por esas columnas verdes. Muy bien, es panpresurización. ¿Tienen alguna duda sobre este caso previo? No, doctora. Muy bien. Vamos a ver otro caso, en el que tenemos a otra mujer de 58 años de edad que acude a consulta porque tiene síntomas de regurgitación, dolor al tragar, o sea, odinofagia, tos, que le da mucho en las noches desde hace 6 meses. ¿A qué le suena este cuadro clínico de regurgitación y tos nocturna? Escleroderma. A una enfermedad por reflujo, ¿no? Quedamos que regurgitación y pirosis son síntomas típicos y que a veces los pacientes cuando tienen regurgitación pueden tener reflujo de los alimentos y que eso les ocasiona episodios de tos. Para saber si tuviera reflujo esta persona, ¿qué estudio le tendríamos que hacer? Una pHmetría. Una pHmetría, muy bien, ¿no? Entonces, ese sería el estudio diagnóstico que quisiéramos para abordar a nuestra paciente. Le hicimos la pHmetría y en la pHmetría le salió un tiempo de exposición al ácido de 8%. ¿Se acuerdan cuánto ya es patológico? ¿Cuánto ya decimos, sí, tiene reflujo? Más de 6%. Entonces, si nos salió 8%, ya decimos, ah, pues sí, sus síntomas se explican por el ácido, le vamos a dejar inhibidores de bomba de protones a esta paciente. Ya tenemos el diagnóstico de reflujo. Pero además esta paciente nos dice que ella no puede estar tomando inhibidores de bomba de protones porque se le olvidan y porque además, como ya tiene 58 años y tuvo 6 hijos, tiene osteoporosis. Entonces, que le da mucho miedo el riesgo de que el omeprazol exacerbe la osteoporosis, que a veces tiene anemia, entonces ella pues tiene mucha preocupación de tomar el medicamento, no se lo quiere tomar y quiere que la operen. Para operarla, los cirujanos le pidieron un estudio de manometría, que es este que vemos aquí. Y cuando lo analizamos, vemos que es el esfínter esofágico superior. Buscamos el esfínter esofágico inferior, pero no nos queda muy claro, no hay ningún área de contracción. Y vemos además que aquí se abre el trago y aquí abajito no vemos pues nada del si se abre o se cierra la puerta, ¿no? También se nos hace muy raro que cuando el paciente da el trago no hay ninguna onda de contracción peristáltica, ¿no? No vemos aquí nada. Incluso en este paciente el DCI es de 0. ¿Qué diagnóstico creen que tiene este paciente respecto a los trastornos motores del esófago?
Es una persona que tiene contractilidad ausente, ¿ok? Porque el DCI está en 0, no está en 150, no está en 300, en 425, está en 0. Y como ven aquí, no se mueve nadita el esófago. Sabemos que no es acalasia porque no vemos el esfínter esofágico inferior haciendo contracciones fuertes y el IRP no solamente no está mayor de 12, está negativo, no está bajísimo. Probablemente esta persona además tenga una hernia yatal y por eso no podamos ver tan fácil el esfínter esofágico inferior. ¿Tienen dudas sobre este caso? No, doc- Entonces, ¿cuál fue el diagnóstico? Perdón, Doc, ese sí ya se me cortó. Ajá, contractilidad ausente, porque tuvo el DCI de 0. ¿Ok? Sí, Doc. Ok. Además, la contractilidad ausente y la motilidad esofágica inefectiva, o sea, cuando la contractilidad está bajita, entre 100 y 450, son los dos diagnósticos de manometría más frecuentes, lo que más tienen las personas y se asocian un montón a síntomas de reflujo. Entonces, seguramente esos van a ser los trastornos que más van a ver de los trastornos motores del esófago. Así que es importante que los conozcan. Los pacientes que tienen esos trastornos motores del esófago se pueden operar para cirugías antirreflujo, pero tienen una alta probabilidad de tener síntomas adversos como disfagia, sensación de que no pueden deglutir, dolor torácico posterior a la cirugía. Pero aún así, si son pacientes que tienen una indicación clara, como un esófago de Barrett, se pueden operar, ¿vale? Eso sería todo por la clase de hoy de los trastornos motores del esófago. Yo les voy a mandar bibliografía probablemente mañana sobre dispepsia, que es lo que veríamos en la siguiente clase, dispepsia y Helicobacter pylori.